Hermanos, buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, esta nueva oportunidad que nos da de compartir su bendita palabra. Estamos estudiando la carta a los Romanos. Gracias al Señor ya estamos finalizando el capítulo 13 y me permito, hermanos, leer Romanos capítulo 13 y vamos a ir a la tercera sección de este capítulo, que va desde el verso 11 al verso 14, y dice así el verso 11: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, les invito que por favor oremos. Padre que estás en los cielos, gracias damos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque ella nos ilumina, ella es nuestra guía y por medio de ella conocemos tu voluntad. Te rogamos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y que con mansedumbre podamos recibir esta enseñanza en nuestros corazones. Padre, te pedimos que perdones todos nuestros pecados. Padre, perdónanos porque somos débiles y quebrantamos aún tu bendita y santa ley. Te suplicamos que por medio de Cristo tu gracia sea derramada en nuestros corazones en este santo día y nos permita ser edificados una vez más con tu santa y gloriosa palabra. Te pedimos que nos ayudes, que nos asistas y que conforme a tu voluntad obres en el corazón de todos nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra y ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el domingo anterior comenzamos la tercera sección de este capítulo en los versos 11 al 14. Explicábamos cómo la expresión del verso 11, y esto conociendo el tiempo, une esta sección con la anterior en los versos 8 y 10, en la que estuvimos hablando sobre la deuda de amor que los creyentes tenemos. Pero decíamos que esa expresión, y esto conociendo el tiempo, también une esta parte con el contexto más amplio que comienza desde el capítulo 12, verso 1, en donde Pablo comienza esta sección práctica de la carta después de haber ahondado en las doctrinas del Evangelio. De modo que cuando Pablo dice, y esto conociendo el tiempo, entendemos que por ello debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Debemos, a causa del tiempo, someternos a las autoridades civiles, dejar lugar a la ira de Dios, bendecid a nuestros enemigos, estad en paz con todos los hombres, amaos los unos a los otros con amor fraternal. A causa del tiempo, hermanos, no debemos amoldarnos al mundo y presentarnos a Dios como sacrificio vivo. Todo esto, hermanos, lo abarca esa expresión a causa del tiempo, hermanos, en que vivimos. Pero por otro lado, esta expresión no solo nos hace mirar atrás del texto y funciona como bisagra a lo que viene, sino también, hermanos, que nos hace mirar hacia adelante a los restos de versículos que nos faltan en este capítulo
capítulo 13, donde el apóstol, precisamente a causa del tiempo en que vivimos y que nuestra salvación, como explicamos el domingo anterior, está más cerca de que cuando creímos, nos va a exhortar primero a despertarnos del sueño, que fue lo que nos enfocamos en el domingo anterior, que debemos despertarnos. Y hoy vamos a ver otras exhortaciones que se desprenden de esta realidad. Vamos a ver que no solamente debemos levantarnos del sueño, sino que debemos desechar las obras de las tinieblas, vestirnos con las armaduras de luz, con las armas de luz y andar como de día, hermanos, no como de noche, como vamos a observar en los versos 12 y 13 en los que nos hemos de centrar en esta mañana. Así que a causa del tiempo, hermanos, debemos levantarnos, debemos vestirnos y debemos andar como de día. Estos versos 12 y 13 lo hemos estructurado de la siguiente forma para lograr una mayor comprensión. En primer lugar, estaremos explicando la expresión "la noche está avanzada y se acerca el día", con la que comienza el verso 12. Lo que vamos a entender es que esto va a servirnos como razón para el mandato. ¿Cuál es el mandato? Desechemos pues las obras de las tinieblas, y al desechar las obras de las tinieblas debemos vestirnos, debemos tomar algo, y lo que debemos tomarnos son las armas de la luz. Y en tercer lugar vamos a ver cómo debemos andar. Entonces vamos en resumen ver el fundamento del mandato, ¿verdad? Se acerca el día y vamos a ver el mandato, que realmente podemos decir es triple: desechar, vestirnos y andar. A razón, hermanos, de que se acerca el día. El fundamento de todas estas exhortaciones viene siendo aún el tiempo en que nos encontramos. Pero en este caso ahora el apóstol va a usar "la noche está avanzada y se acerca el día" para explicarnos más o darnos idea de cuál es el tiempo en que vivimos y por qué es tan fundamental que como creyentes seamos obedientes a estas exhortaciones. Así que en primer lugar, hermanos, expliquemos la expresión "la noche está avanzada y se acerca el día", lo cual sirve, como decía, como fundamento o razón para los mandatos que vienen en los siguientes versos. Así que cuando Pablo, hermanos, habla de noche, debemos entender que se refiere a esta era, a este tiempo presente. La noche es esta época en la que nos encontramos. Estamos en la noche, en este mundo, hermanos, caído. Y la Biblia describe tanto al hombre como al mundo sin Cristo en tinieblas, en oscuridad y en la noche. Y es una descripción, de hecho, muy apta y adecuada para decirnos de manera específica y particular el tiempo en que nos encontramos. Este tiempo en que nos encontramos, hermanos, la Biblia lo describe como la noche, como la oscuridad, también como las tinieblas. Vamos a ver que estas tres palabras, noche, oscuridad y tinieblas, son sinónimas, y lo que tratan de mostrarnos es realmente cómo es el mundo y el tiempo en que nos encontramos. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios habla de la salvación de los hombres, se refiere a ella como ese acto de Dios de trasladar al hombre de la oscuridad, de la noche, de las tinieblas, a la luz o al día. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, verso 13 dice:
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso, hermanos, vemos cómo se refiere Pablo aquí en Colosenses a la salvación de un hombre. Es ser trasladado de la oscuridad, de la noche, de las tinieblas, ser trasladado a la luz o al día. Y notemos que se habla de las tinieblas como una potestad, es decir, un poder, un reino. ¿Y quién lo dirige? Lo dirige Satanás, como lo dice Hechos capítulo 26, verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, hermanos, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo están los hombres? Están cegados. Y por ello, para ser salvos, Cristo y la obra del Espíritu Santo tiene que abrir sus ojos, quitar esa venda con la que Satanás les ha cegado, para que vean la verdad. Y noten que otra vez dice, se conviertan de las tinieblas a la luz, y usa un paralelo de la potestad de Satanás a Dios. De manera que estar en tinieblas, estar en la noche, hermanos, es estar bajo la potestad de Satanás. Y estar en la luz, en el día, hermanos, es sinónimo de estar bajo la potestad y el cuidado de Dios. Así que claramente, hermanos, la noche se refiere a esta era de tinieblas en la que nos encontramos. Quien está en tinieblas está bajo la potestad de Satanás. Y lo que precisamente hace Satanás con los que están bajo su dominio es cegarles el entendimiento para que la luz del Evangelio de Cristo no les alumbre. Como dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bajo la potestad de las tinieblas o noche, Satanás se encarga de cegar a los hombres para que no vean la verdad de Dios. Por medio de este sistema pecaminoso del mundo, este sistema pecaminoso que Él ha creado, sin una influencia piadosa, el hombre abandonado a sus propios recursos seguirá ese sistema que complace la depravación de los incrédulos y aumenta la profundidad de sus tinieblas o de su oscuridad. Y como dice Job 24, 13 al 16, este es la realidad de la noche en la que nos encontramos, del mundo o el tiempo en el que estamos. Dice Job 24, 13, ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo adúltero está guardando la noche diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Entonces vemos que todos los pecados que el hombre comete, los comete porque se encuentra en la noche, se encuentra en esta época que está absorbido por las tinieblas y que las tinieblas le ciegan, le oscurecen el corazón y le dejan caer en la ignorancia. Ahora no pensemos que el hombre es una víctima de esta época de oscuridad. El deseo del corazón natural del hombre
es permanecer en las tinieblas, estar en la noche. ¿Para qué? Para seguir en sus pecados. Son como aquellos hombres que aguardan la noche para salir a hacer sus fechorías, porque en el día no lo pueden cometer. De la misma manera, el ser humano, por su tendencia natural al pecado, prefiere la oscuridad, permanecer en este mundo y no venir a Cristo, porque ama su pecado y quiere permanecer en él. Realmente el hombre no es una víctima de la época o de Satanás. Realmente él no desea venir a la luz. El hombre quiere permanecer en la oscuridad para poder seguir dando riendas sueltas a sus pasiones pecaminosas. Como el mismo Cristo en Juan capítulo 3, verso 19 al 20 lo dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que está en tinieblas, en oscuridad. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Como dice Matthew Henry, el mundo impío se mantiene tan lejos de esta luz como puede, no sea que sus obras sean reprobadas. Cristo es odiado y rechazado porque aman el pecado. Esta noche, hermanos, se refiere a esta época, a esta era de tinieblas que se caracteriza entonces por el pecado, la tiranía, la maldad, la mentira, el engaño, la incredulidad. La noche es sinónimo de rebeldía, de violencia, de odio y de todo lo que Satanás pueda representar. El mundo está bajo esa influencia poderosa. El hombre que vive sumergido en este mundo, en esta época, en la noche, se caracteriza por su ignorancia de Dios, ignorancia de sí mismo, ignorancia al no entender el propósito fundamental de su vida. Y es por eso que el hombre trata de descubrir para qué está aquí en la tierra y no haya felicidad, porque está a causa de la oscuridad y de encontrarse en la noche en ignorancia. No confronta la muerte, no cree en el juicio venidero. Como dice Efesios capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido en oscuridad, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vemos, hermanos, que según el apóstol Pablo dice, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Y por qué son ajenos de la vida de Dios? Por la ignorancia que en ellos hay. Claro que por la misma oscuridad, el hombre no cree que es un ignorante. Esa es la triste realidad del ser humano. La palabra dice que el hombre que permanece en la oscuridad, en la noche, el hombre que no viene a Cristo, está en ignorancia. Pero claro, a causa de su misma ceguera, increíblemente el hombre de esta época, que está bajo la influencia de Satanás, se cree un sabio. Como dice el mismo Romanos capítulo 1, verso 21 al 22, pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así que esto, hermano, debemos pensar cuando Pablo dice noche. Cuando Pablo dice noche, se refiere a este tiempo, a este mundo que desde la caída de Adán yace bajo la oscuridad y bajo el dominio de el diablo. Pero Pablo a nosotros los creyentes nos presenta aquí mismo unas palabras de gran aliento que nos deben ayudar, hermanos, a alentarnos y a motivarnos para esta lucha contra el pecado. Pues Pablo habla de este tiempo, de este mundo en el que nos encontramos como la noche. Esa noche que se refiere a esta era caída de pecado, incredulidad, rebeldía y todos actos pecaminosos. Pero Pablo dice que la noche está avanzada. Es decir, hermanos, que esta era de pecado, esta era del dominio de Satanás sobre los hombres y el mundo, esta era de oscuridad, de pecado e ignorancia, hermanos, está llegando a su fin. Eso es lo que el apóstol nos quiere decir. Así que no nos dejemos engañar porque veamos ahora tantas injusticias, tanta maldad, y pareciera que el hombre y Satanás se afianzaran sobre esta época actual. Hemos de tener presente, hermanos, que esta era, esta noche, esta oscuridad, este mundo, así como lo conocemos ahora, hemos de tener presente que no será permanente. Y más importante aún, está por terminar. A eso se refiere Pablo cuando dice la noche está avanzada. Esta era de tinieblas y de oscuridad y de pecado está por terminar. Como dice Hendricks, la noche está muy avanzada, se acerca el día. Indican que para el pueblo de Dios la presente era de oscuridad, pecado y tristeza se acercan rápidamente a su fin y que la inacabable era de luz, santidad y alegría está cerca. Es como si Pablo, por así decirlo, oyese el grito del centinela nocturno: despertad, está amaneciendo. Ahora, hermanos, esa es la noche. Es la noche, es esta época que está por terminar. Pero esa noche está avanzada y está por terminar porque se acerca el día. ¿Qué día es el que se acerca? Así que cuando Pablo habla de día, entendemos si la noche, si esta era está por terminar y Pablo dice que se acerca el día, entonces entendemos por día, hermanos, la venida de Cristo, la vida venidera y esa gloria eterna. Pablo se refiere a ese maravilloso día de la resplandeciente justicia, paz y consuelo que está por venir. Es más, la noche está avanzada y esta era, esta época en la que nos encontramos está por terminar, porque Cristo, hermanos, se acerca. Él viene, hermanos, e irá a establecer su reino de justicia, de paz, su reino de luz, que disiparán entera y completamente la noche de este mundo. Como dice Apocalipsis capítulo 21, verso 10, y leo los versos siguientes: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor,
era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Verso 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Verso 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí, en esa ciudad celestial, hermanos, en esa gloria venidera, allí no habrá noche. Y leo el capítulo 22, verso 5 de Apocalipsis. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Es decir, hermanos, que cuando Cristo venga y descienda esa ciudad celestial, hermanos, no habrá más noche, es decir, no habrá más pecado, no habrá más corrupción. Esta era dominada por Satanás llegará a su fin, hermanos, y Cristo establecerá su reino de luz. Como dice Henry, a quien cito nuevamente, el diablo no tiene poder allí. Por tanto, allí no puede desviar a los santos de servir a Dios, ni puede perturbarlos en el servicio de Dios, como ahora sí lo puede hacer. Aquí se habla como de uno de Dios y del Cordero. El servicio será allí no solo libertad, sino honor y dominio. No habrá noche, ni aflicción, ni congoja. Nada de pausas en el servicio o el placer. Nada de diversiones o placeres de invención humana serán deseados allí. Qué diferente todo esto de los puntos de vista puramente humanos y groseros de la dicha celestial, de los que se refieren a los placeres de la mente. De modo que por cuanto, hermanos, se acerca este glorioso día, hermanos, a razón de que la noche está avanzada, esta era, este mundo, esta oscuridad en la que nos encontramos ahora y que está a nuestro alrededor, está por terminar. Y Cristo, hermanos, su día glorioso, donde ya no habrá esta lucha con el pecado, ni con Satanás, ni con las tentaciones de este mundo, llegará a su fin y podremos estar en ese reino de luz. Por esa razón, hermanos, Pablo ahora nos va a decir: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, he aquí el mandato, el fundamento, hermanos, es que se acerca ese día. La noche va a terminar y por tanto, hermanos, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Así que el creyente, al saber la verdad de la cercanía y del inminente gran día de Cristo, debemos, hermanos, primero desechar, es decir, abandonemos y renunciemos completa y enteramente a las obras de las tinieblas. Y en segundo lugar, hermanos, debemos vestirnos. Alguien, un autor, presenta esta imagen y explica que la imagen presentada aquí es la de un soldado que se ha revolcado y embriagado en un bacanal nocturno y todavía lleva puesta la indumentaria de su pecado, cuando cae inconscientemente en medio de su beodez. Se acerca el alba y la batalla está cerca.
Es hora de levantarse, desechar los guiñapos de la noche y ponerse el atuendo para batallar. Por eso es interesante cómo lo presenta la Nueva Traducción Viviente. Romanos 13:12, de forma más clara, el mandato es el siguiente: la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Más exactamente, hermanos, ¿qué debemos desechar? Bueno, el texto es claro. Debemos desechar, hermanos, las obras de las tinieblas. Y en el verso 13, Pablo nos va a dar ejemplos de lo que se refiere con obras de las tinieblas. Podríamos decir 3 pares de ejemplos que parecen relacionarse: glotonerías y borracheras, lujurias y lascivias, contiendas y envidias. Estas cosas, hermanos, son ejemplos de lo que debemos desechar, de lo que debemos abandonar. De estos son ejemplos de lo que Pablo quiere decir con que abandonemos las obras de las tinieblas. Las glotonerías y borracheras, citando a Berkeley, dice que para glotonería proviene, o la palabra en el original es como, y designaba a una banda de amigos que acompañaban hasta su casa a un vencedor en los juegos, cantando sus alabanzas y celebrando sus triunfos, y que luego esa palabra llegó a significar una banda de gamberos que recorrían las calles de la ciudad de noche armando jaleo. Y describe la clase de jarana que deshonra a los que participan en ella y molesta a todos los demás. Son estas reuniones de jolgorio que generalmente terminan en borracheras y por supuesto se asocia a los excesos dañinos que el hombre comete contra su cuerpo, e incluso acá por extensión también encajan pecados como la gula. Son estas cosas, hermanos, que el creyente debe abandonar, debe desechar: la lujuria y la lascivia. La lujuria viene de la palabra coité, quiere decir literalmente cama, y suele tener el sentido de una cama prohibida o deshonrosa. Este es un pecado característico del pagano. La palabra sugiere la actitud del que no da ningún valor a la fidelidad y que busca el placer donde y cuando quiere. Algunos entienden lujuria no en el sentido de desenfreno sexual, sino también en el derroche de lujos desmedidos. La lascivia no describe simplemente la inmoralidad, sino al que ha perdido la vergüenza totalmente. La mayor parte de la gente trata de ocultar sus malas acciones, pero no el hombre que se ha vendido a la lascivia. A ese no le importa que le vean, ni la clase de espectáculo que dé, ni lo que la gente piense de él. Este se atreve a hacer públicamente lo que sería vergonzoso para cualquiera de sus semejantes. Y entendiendo esto, cuánta lascivia, hermanos, vemos en esta noche, en esta época de oscuridad, en donde lo que a los hombres debería avergonzarles, lo hacen a plena luz del día y públicamente sin vergüenza. Esto es falta de control e indiferencia a las reglas de comportamiento. Y el último ejemplo en par que Pablo usa es la contienda y las envidias. Esto nace de la competencia desembocada y despiadada. Vienen de las ansias de posición, poder y prestigio
que es común en esta noche. Es esencialmente el pecado que coloca el yo por delante y es por tanto la negación total del amor cristiano. Un espíritu contencioso les domina. Contender es atacarse con palabras, situación en que cada uno quiere ser solo el dueño de la verdad, el correcto, el que vale, y todos los demás queda rechazado. Una situación, en fin, donde ninguno quiere ceder a nadie. La envidia, esa sensación de desagrado por la prosperidad o el bienestar de otro. Aquí entra el egoísmo y muchas otras cosas más. Estos dos últimos pecados, hermanos, contiendas y envidia, se evidenciaron claramente en la iglesia en los Corintios y era la causa de las divisiones en esa iglesia. Pablo en 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Así que, hermanos, estas cosas, estas obras de las tinieblas que Pablo menciona en el verso 13, las podemos considerar que no es lo único que debemos abandonar. Estas cosas no constituyen una lista completa de lo que debemos abandonar. Es un resumen, simplemente un ejemplo de lo que Pablo quiere y desea y nos exhorta a lo que debemos desechar y abandonar. Es una lista parecida a la que encontramos en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Leo ese texto. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Las obras de las tinieblas. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Esta es una lista, pero es un ejemplo, hermano, de las obras de la carne. Y miren que Pablo va a decir, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que podemos decir, al igual que aquí Pablo en Gálatas, y cosas semejantes a estas, podemos decir que debemos desechar, hermanos, la glotonería, las borracheras, la lascivia, la lujuria, la contienda y la envidia, y cosas semejantes a estas son las que el creyente que está consciente de que se acerca el día, son las cosas que debemos estar dispuestos y pronto a desechar. Así que obras de las tinieblas, podemos decir, es todo lo que pertenece a la antigua vida. Debemos terminar cualquier vínculo con hábitos y costumbres que anteriormente, cuando estábamos en la noche y bajo la oscuridad, nos dominaban. Todas esas cosas que nos dominaban durante nuestra vida en oscuridad, todas esas cosas, hermanos, deben ser desechadas y nos debemos despojar de todas y cada una de ellas. Como dice Pablo en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así que, hermanos, no son estos 6 pecados los que realmente debemos desechar. Realmente lo que debemos desechar es toda, hermanos, en cuanto a la pasada manera de vivir. Debemos abandonarla, desecharlas, porque nueva criatura somos
en Cristo Jesús. Y aquí Pablo es contundente en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados. Debemos desechar esas costumbres y esos hábitos pecaminosos en los cuales teníamos. La palabra aquí despojados se refiere a quitar algo por completo. Y dice como un mendigo que decide deshacerse de sus harapos y de toda su vestimenta sucia. Así debe ser el creyente con las obras de las tinieblas. Quitarse esa ropa inmunda. Y no solo, hermanos, y esto trae a mi mente la idea de despojarnos de algo que nos molesta, que odiamos y que produce repudio, como quitarnos harapos sucios e inmundos, hermanos. Así debemos desechar las obras de las tinieblas, ese viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa que ha sido desgastada al máximo y es inútil porque no se ha convertido y está corrompida por el engaño. Y luego, de hecho, ahí mismo en Efesios, Pablo nos da una lista también de cosas que debemos también desechar. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Debemos despojarnos de la ira pecaminosa. El que hurtaba no hurte más, sino otra vez haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, debemos despojarnos de palabras sucias, corrompidas. Ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y dice el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, hermano. De todas ellas debemos despojarnos, porque se acerca el día y la noche está avanzada. Como dice, hermanos, también Primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y nuevamente noten, dice, y todas las detracciones. Todas esas cosas, hermanos, deben ser desechadas. De todas estas cosas debemos despojarnos, alejarnos, rechazarlo, y debemos despreciarlo, porque el día se acerca, hermanos. Obsérvese entonces que debemos quitarnos. Debemos quitarnos esa ropa que usábamos en la noche, esas actitudes, esas acciones, esas obras con la cual nuestras acciones, nuestro comportamiento, cómo andábamos en el mundo. Desechar las obras pecaminosas de las tinieblas, pero también vemos que el mandato tiene una parte positiva, un quehacer. No solamente se trata de desechar las obras de las tinieblas, sino que debemos observar que el texto dice que debemos ponernos un vestido, hermanos. Nuestras almas deben estar vestidas con las armas de luz, vestidos de las armas de luz. El creyente verdadero debe reconocerse desnudo si no tiene estas armas. La gracia del Espíritu Santo nos da esta armadura para asegurar al alma contra las tentaciones de Satanás y los ataques del presente mundo mal. Ahora, hermanos, lo cierto es que si hay cosas que debemos quitar, hay otras que por ende
debemos colocar en nuestra vida. Así que el mandato es claro. Quitemos esos harapos contaminados. Despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos, hermanos, con las armas de la luz. Como dice Thomas Brooks, no basta que un árbol no dé frutos malos, si no da buen fruto, será cortado y echado en el fuego. No basta que tú no seas malo en esto y aquello, sino que debes ser bueno tal y cual manera. Sino la justicia divina pondrá el hacha de la venganza divina a la raíz de tu alma y te cortará para siempre. Todo árbol que no da buen fruto es cortado para siempre. Podría decir entonces que quizás una persona diga no andar en tales pecados, sobre todo estos pecados escandalosos, pero si no se viste con la justicia de Cristo, si no procura la santidad de vida, si no procura estar sin mancha del mundo, es un claro indicio que aún hay mucho de tinieblas en él. Así que debemos desechar las obras de las tinieblas, que son todas esas maneras pasadas como vivíamos, esos actos pecaminosos en los cuales hallábamos deleite, hermano. Todas esas cosas deben ser desechadas y debemos vestirnos, hermanos, con las armas de la luz. Ahora es interesante notar que Pablo debió haber dicho, pienso, desecha las obras de las tinieblas, vístete con las obras de la luz. Es lo que pienso. Pero obviamente, inspirado e intencionalmente, cambia obras por armas. No dice obras de luz, sino armas de luz. Entendiendo, hermanos, que esto es una lucha. Despojarse de las obras de las tinieblas y vestirnos con las armas de luz. Hermanos, esto es una lucha, una guerra, una batalla que libra el verdadero creyente que ha sido redimido por Cristo. La vestimenta de la que habla es realmente una armadura. Está hecha para la guerra. Y quien quiera protegerse de los dardos del mundo y del enemigo, las ha de tomar y se ha de vestir con ella. De lo contrario, caerá con toda seguridad en las garras del enemigo. ¿Cuáles son estas armas o esta armadura de luz? Un pasaje paralelo nos puede iluminar respecto al asunto. Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 4. Dice: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Puede ver el paralelo con Romanos 13. Sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Lo ve, hermanos, en el verso 8, ve el paralelo, ve que se está hablando primero del regreso de Cristo, segundo se habla de tinieblas, se habla de noche, se habla de oscuridad, se habla de día, se habla de luz. Y que nosotros no dormimos porque somos del día. Hermanos, somos hijos de luz. Y que por tanto, ¿qué debemos vestir? El verso 8 claramente lo dice.
Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Cuáles son las vestimentas? ¿Cuáles son las armas de luz? Estas armas que no son carnales, hermanos, sino que son espirituales y poderosas en Dios. Este texto nos dice que con lo que el creyente, con lo que el Hijo de Luz y del día se viste, es con la coraza de la fe y el amor y con el yelmo de la esperanza de salvación. Y voy, hermanos, a leer aquí, a citar Hendriksen en este texto de forma amplia, porque nos da mucha luz a lo que se refiere este asunto. Dice Hendriksen que mediante el ejercicio de una fe serena y firme y el amor a Dios en Cristo, virtudes que en medio de un mundo de maldad constituyen un agresivo testimonio. El cristiano vigilante y sobrio desvía de sí las venenosas flechas de la tentación. Se viste de fe. ¿Qué es fe? Un seguro conocimiento de Dios y de sus promesas, y una verdadera confianza de que todos sus pecados han sido perdonados en Cristo. De modo que cuando el creyente adquiere por la palabra un conocimiento de Dios, conoce las promesas de Dios y se aferra a ellas, él, cuando hace eso, se está vistiendo con las armas de la luz. Y son esas convicciones de Dios y de sus promesas que le van a servir para resistir las acechanzas del enemigo y del mundo y de su propio corazón. Además, esa verdadera confianza de que todos sus pecados han sido perdonados, guardan su corazón de la incredulidad y de la duda. Y dice Pablo, se viste de fe y amor. ¿Qué es amor? Es la rendición del ego a Dios, que es el objeto de su deleite en el espíritu de gozo y gratitud, tal como un guerrero se vestiría de su armadura. Fe y amor constituyen la cota de malla cristiana. Los lectores comprendían esta ilustración. La coraza protegía el pecho, los hombros y la espalda del centinela. Se confeccionaba de varios materiales, por ejemplo, cuero, género acolchado, lino, bronce, hierro o a veces aún de oro. Y hoy lo podríamos comparar con un chaleco antibala. Lo que es importante recalcar en relación a esto es que Pablo da a la fe activa y el amor el nombre de una pieza defensiva de la armadura, una coraza. Cuán perfectamente cierta resulta esta comparación, ya que en el plano de lo espiritual, la mejor defensa es la de tomar la ofensiva. La más positiva protección es el ataque. Así que el testimonio espontáneo y agresivo de fe y amor por Dios en Cristo le previene al creyente contra los disolutos hábitos del mundo. La obra resultante de la fe y el trabajo motivado por amor, el andar por fe, seguramente nos librará de los deseos de la carne. Así que, hermano, cuando nuestra vida crece en fe, en conocimiento de Dios, en aferrarnos y confianza en las promesas de Dios, en ver y aferrarnos a la obra de Cristo por nosotros, cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando amamos a nuestro prójimo y cuando nos entregamos a amar a Dios de manera completa, estamos vistiendo las armas de la luz. Y cuando vestimos las armas de la luz,
hermanos, podremos entonces resistir a la tentación y a los ataques del enemigo. Quien no se viste de estas armas caerá muy pronto en esta guerra. Ahora, a esa parte de la vestimenta del cristiano que Pablo dice en Tesalonicenses, fe y amor, que es la coraza que va a proteger el pecho y la espalda y los hombros. También habla de el yelmo de la esperanza. A fe y amor Pablo añade esperanza. Esta esperanza es el yelmo cristiano. El yelmo de hierro y bronce proporcionaban cierto grado de protección para la cabeza, como lo hacía la coraza para el corazón. Mucho más logró la esperanza y la paciencia inspirada por la esperanza. Preserva al creyente a salvo de la seducción del mundo. Aquí también el asalto en contra de la fortaleza de las tinieblas por aquellos cristianos que soportaron hasta el final mismo, siempre pronto para testificar, fue su mejor defensa. Cuando preguntamos, por ejemplo, ¿qué hizo que Moisés y otros hermanos del Antiguo Testamento se despojaran de las vanidades y las riquezas mundanas? Moisés, en el caso de Moisés, que hizo que Moisés se despojara de las vanidades y las riquezas mundanas de Egipto, porque se vistió de fe y de esperanza. Dice Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía una esperanza, tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso, hermanos, hace la fe, eso hace el amor y eso hace la esperanza en el creyente, hermano. Cuando nos vestimos de esta armadura, podemos, hermanos, seguir adelante y resistir las acechanzas del maligno. Quien se arma de estas virtudes no estará ocioso, no estará dormido, no estará sin fruto, no dará lugar a la carne ni a las tentaciones de Satanás. Pues mire lo que estas producen en el creyente. Primera Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué produce la fe? Obras. ¿Qué produce el amor? Trabajo, servicio al Señor. ¿Y qué produce esperanza? Constancia, hermano. Firmeza en la fe. Así quien se viste de estas armas de luz, hermanos, será un creyente firme, será un creyente fortalecido, será un creyente obediente a la palabra de Dios y será un creyente que sirve plácidamente al Señor. Y en tal creyente, hermanos, no hay cabida para la práctica de las obras de las tinieblas. En tal creyente, hermanos, hay firmeza para resistir y combatir el pecado y las acechanzas del mundo y Satanás. Finalmente, hermanos, Pablo nos ha dicho en Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. Como ya hemos explicado, la noche es esta era presente, esta era de pecado, maldad e ignorancia espiritual. El día se refiere a la venida gloriosa de Cristo. Es decir, hermanos, que el día aún no llega en su esplendor. Sin embargo,
al decir andemos como de día, sugiere que aunque estamos en un mundo de oscuridad, dominado por Satanás, para nosotros los creyentes, la oscuridad, la noche ya no nos domina. La noche, el mundo, Satanás no dictamina nuestra forma de vida, pues ahora estamos en luz, porque Cristo es nuestra luz. Juan capítulo 8, verso 12 dice que otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En otras palabras, hermanos, si Cristo nos ha iluminado, si Cristo es nuestra luz, ya no debemos andar en las tinieblas, debemos andar en la luz. Quien sigue a Cristo no andará en tinieblas. Quien sigue a Cristo no será dejado sin las verdades necesarias para impedir el error destructor y sin las instrucciones en el camino del deber necesarias para guardarlo del pecado condenador. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, velemos, seamos sobrios, pero nosotros somos del día, hermanos. Y Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Podemos decir, hermanos, que aquellos que pertenecen a Cristo somos hijos del día. Ya hemos pasado de la oscuridad a la luz. Ya hemos sido transferidos del dominio de las tinieblas al reino de Cristo. Somos criaturas nuevas en Cristo. Ya somos hijos de Dios. Ahora lo que nos queda es que nos vistamos, hermanos, como tales y que vivamos y luchemos como hijos de luz, hijos del día que somos. La vestimenta, la pelea, hermanos, no nos hace hijos de luz. Más bien, el vestirnos va a mostrar y a evidenciarnos realmente que Cristo mora en nuestros corazones. Por tanto, andemos como tal. Pablo nos llama cuando dice andemos como de día. Lo que Pablo nos llama es a mostrar y a vivir lo que ya somos en Cristo. Somos hijos de la luz, somos hijos del día. Vistámonos, vivamos y luchemos como lo que somos, hermanos. Hijos de Cristo, hijos de luz. Debemos andar como de día, honestamente, conducirnos como conviene a los hijos de Dios, con un estilo de vida en Cristo Jesús, una vida de paz, de perdón, de amor, de gozo, de mansedumbre, de humildad, que andemos en todo lo verdadero, lo puro, justo, amable, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que tenga virtud alguna, aquellas cosas que sean dignas de alabanza. Así debemos conducirnos. Notemos, hermanos, que hay una progresión en los versos 11 al 13. El versículo 11 nos dice despertemos, levantémonos del sueño. Luego el verso 12 dice vistámonos, vístete. Es lo que hacemos al levantarnos, ¿cierto? Pero ¿para qué nos levantamos y vestimos? Para andar, hermanos. Como dice un autor, salgamos a las calles de nuestras vidas diarias para manifestar el gran cambio que nuestro maravilloso Señor ha efectuado en nosotros, en nuestro corazón. El despertarnos, que ya lo vimos el domingo y espero nos hayamos despertado del sueño, es solo el comienzo.
Ahora estamos aprendiendo que si estamos despiertos, debemos vestirnos de fe, amor y esperanza para seguir nuestro camino hacia la patria celestial. Nos despertamos, nos vestimos para andar, hermanos, para andar como lo que somos, hijos de luz, ser activos en el servicio al Señor, dando respaldo a nuestro testimonio con una conducta que corresponda a un hijo de luz. Recuerda que somos nosotros la luz de este mundo que está en tiniebla. La pregunta es, ¿vivimos en luz? ¿Mostramos a Cristo con nuestra vida? No se trata si hablamos de Cristo o si Dios hace parte de nuestro vocabulario. La pregunta que te debes hacer es, ¿andas en luz? Tus acciones muestran que ha ocurrido un cambio sustancial y esencial en tu vida. Se nota que ya no estás en las tinieblas siguiendo la corriente de este mundo, sino que ahora vives para Cristo, para hacer la voluntad de Dios. ¿Es Cristo glorificado con tus acciones? Hermanos, debemos considerar seriamente esas preguntas. Amigo que me escuchas, Lucas 1:79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Si aún no has venido a Cristo, tú habitas en tinieblas, estás en sombra de muerte. En tu camino no hay paz. ¿Cómo puedes tener paz si Dios es tu enemigo? Así que sigue a Cristo y ya no estarás en tinieblas ni bajo el engaño y la potestad de Satanás. Ya no estarás en sombra de muerte, sino que la luz de la vida habitará en ti. Oh, cuánto anhelamos eso para ti. Arrepiéntete de tus pecados. Desecha las obras de las tinieblas y vístete con las armas de luz. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Perdónanos, Señor, si aún dormimos en estas cosas y ante estas realidades. Padre, este mundo está sumergido en las tinieblas y te damos gracias porque nos has rescatado de ellas para el reino de tu amado Hijo. Oh Señor, permítenos estar despiertos, vestirnos con las armas de luz y andar como un hijo de luz. Ayúdanos, Señor, sabiendo que el día de tu venida está cerca y que esta noche ya está avanzada y que pronto, Señor, estaremos en esa gloriosa patria celestial. Desechemos y ayúdanos, Señor, a desechar pues las obras de las tinieblas y andar como es digno de ti, como es digno del Evangelio de Cristo. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.